Cordial saludos, estimados estudiantes del Grupo 4 de Antropología Visual. Les hago retroalimentación de sus trabajos entregados en evaluación y seguimiento. Primero al paredón. Eliana. Me gusta la propuesta de los envueltos de mazorca. Sin embargo, el problema se estructura más desde la administración de empresas que desde la antropología. Casi que el envuelto de mazorca puede ser un tema muy interesante para las relaciones sociales, para el cambio cultural, para se nos vuelve como de la sana competencia, de un tema de ventas y se vuelve como más dedicado a la parte de producción y consumo del envuelto. No quiero que caigamos como en una vaina de solo Doña Rosa, que logró con esfuerzo sacar su empresa, sino también todas las rosas que hay, que hacen envueltos. Es un personaje que nos tiene que develar el somos. Lo que comemos es simplemente la excusa, el pretexto para conocer el somos. Entonces, aquí es necesario que no solo nos vayamos a la parte económica, que es fundamental, es súper interesante, pero sino también a lo social, a lo cultural, a la memoria histórica, a todo lo que tiene que ver con este conocimiento. Aquí lo que pasa es que siento es que nos confundimos un problema con un problema de investigación. Y es que el problema de investigación debe estar planteado de una forma distinta y es necesario que no confundamos algo que puede solucionarse como ay, pobrecita ella que tiene que trabajar mucho, eso es un problema, y no como eso lo volvemos proceso de investigación, ¿qué es relevante para investigar? Mm, yo quiero dejarte una referencia que puede ser muy útil para todos los de este grupo, que es la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia. Hace parte del proyecto de Mi Cultura y pues todo esto son varios tomos de lo que se ha realizado y hay uno dedicado únicamente a las hojas de plantas como envolturas de alimentos. Obviamente también están los de maíz o hay uno de comidas de distintas partes y aquí pues que puedas tal vez buscar envueltos y vas a encontrar que tal vez hay muchas cosas que te pueden servir sobre el envuelto y que hay muchas formas de pensar el envuelto en la gastronomía colombiana, mm, no solo desde el hacer la receta y ya, sino también de miren todo lo que puede haber, ¿no? De la memoria, del ser nación. Obviamente aquí no solo están los envueltos de mazorca, como están, sino que pues también hay muchos otros de envueltos, incluso los tamales también como envueltos porque la utilización de hojas para portabilizar la comida, que es uno de los elementos muy tradicionales de los indígenas, ¿no? Entonces es interesante que puedas darte al trabajo de caracterizar mucho mejor tu proyecto de los envueltos, porque se queda pues en la parte nada más económica y de administración de empresas. Mm, si bien este se ubica en la fábrica, pues también no sé si hay otros lugares como Choachío, las plazas de mercado, etcétera, que vas a trabajar. Mm, Doña Rosa es la protagonista, pero ¿quiénes son los otros con los que tú vas a abordar? Eh, y bueno, la pregunta aquí en las desventajas es si cuentas con cámara celular. Esto es una biografía, entonces lo único que vamos a manejar es celular. No, si se cuenta con algo más, bueno, si no con celular. Si tú ves el trabajo de tus compañeros, en su gran mayoría está hecho con celular, tanto que el de Serinza
Está en un formato vertical, no horizontal, para poder dar cuenta de la realización de un documental con celular. Es como la parte también plus que vamos a realizar. Siguiente al paredón, Camila. Camila, si tú ves los parámetros que yo dejé, son 4 páginas. Ninguno de este grupo logró hacer 4 páginas, pero es que las 4 páginas es para obligarles a hacer una descripción realmente en serio del trabajo. Yo aquí entiendo muy poco de lo que vas a realizar, muy superficial. Me vas a hablar del chontaduro, sin embargo no estás en una zona de consumo de chontaduro, sino que estás en Bogotá. Entonces me parece complicado porque no es uno de los alimentos que se consiga más a mano en Bogotá, sino cuando estamos en cosecha, y cuando no estamos en cosecha. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer para hablar del chontaduro si no estás en cosecha en septiembre, en diciembre, cuando ya sea la hora de hacer las correcciones? No sé hasta dónde esto, mira, es que no me cuentas nada realmente del proyecto a realizar. Solo que si el chontaduro maduro, vende el negrito Arturo, chontaduro con sal, es una de las más típicas que se consume, es un alimento fundamental que se le ha dado una construcción mítica alrededor de él, de Viagra, de médico, de sanación, de alimento, de etcétera. Y además de ir más allá de eso, vas a perseguir vendedores ambulantes a ver si son caleños o no. Eso es todo lo que hay de plus. El problema de investigación no está bien planteado. Esto no solo es la pregunta de investigación, no solo es la definición del problema, sino que es toda la problemática relacionada con el tema. Es decir, la caracterización del problema, la contextualización del problema, la definición del problema y la formulación del problema. Te quedas únicamente con una pregunta que a manera de hipótesis puede funcionar, pero no es tampoco un tema antropológico. No se comercializa de manera formal. Entonces, para llegar a contrastar esta hipótesis, no hay que perseguir a los vendedores ambulantes, sino lo que hay que hacer es saber contrastar esta hipótesis, es ir a los lugares de comercialización formal y preguntar por qué no venden chontaduro. Eso es lo que se haría para resolver este problema. Aquí no estamos haciendo un proceso de análisis mayor a esto. El contexto no está definido. ¿Cuáles son las plazas de mercado? ¿Cuáles son los semáforos? ¿Cuáles son los sitios comerciales? No está. Es un etéreo ahí que no. El personaje no está definido. Se llama Juan, Pedro. ¿Quiénes son? ¿Dónde se hacen? ¿De dónde son? Son nativos de los lugares de origen de chontaduro. Y chontaduro se siembra en casi toda la zona del Pacífico, y eso es lo que quieres, es preguntarles de dónde son y ya. Y los consumidores pues sí son todos, además que es una generalidad, no siento que vayamos a ver más allá de la venta, y que eso es una cosa que podamos resolver en 5 minutos y ya. Filmamos un vendedor y ya. Eso es todo. No hay un desarrollo ni hay un elemento que pueda argumentar en tu narrativa de videografía que se pueda desarrollar y que pueda trabajarse por lo menos más de 7 minutos. Acá en 3 minutos despachamos esto, así como lo despachaste en menos de hoja y media. Así no se citan las fuentes, es necesario que hagan fuentes bibliográficas. Esto está súper mal escrito y no entendí nada. Siguiente, Javier. Javier, cuando hablamos de los temas, es necesario que también nos planteemos que hay varios temas repetidos. Hay varios que van a trabajar la chicha y varios que van a trabajar el tamal. Yo preferiría que buscaras otro tema
ya que las otras personas que van a trabajar en la chicha tienen mucho más definido su problema de investigación, sus argumentos, incluso ya tienen definidos con quiénes van a trabajar, no solo el chorro de quevedo en general como tú lo enuncias, sino que incluso tienen los contactos ya con el Museo de la Chicha. Yo acá ni siquiera lo veo reflejado, tú no tienes ni siquiera una página que, que pueda ayudar a contextualizar. Mm, Así como lo estás formulando, no hay un problema de investigación, simplemente entender que es una bebida que es aislada, es una bebida ocasional de esparcimiento de la juventud bogotana, y eso simplemente es una caracterización del elemento, pero no es un elemento que me dé una narrativa novedosa frente al consumo de la chicha en Bogotá. Solo tienes el chorro de Quevedo pensado cuando no es el único lugar donde se vende, se comercializa, hay otros lugares, está la Persa, está el festival se hace en marzo, en este momento no lo podrías observar sino hasta el próximo año, a no ser tener contactos con gente, con personas en perseverancia. Yo estoy evaluando, digamos, los proyectos, y a los que el proyecto no está bien sustentado les estoy pidiendo que por favor cambien su tema para dejar a aquellos que hicieron el ejercicio de tenerlo más sustentado que lo desarrollen. En tu caso, este tema está muy superficial, seamos realistas, aquí no hay 4 páginas de trabajo en nada, no tienes realmente una problemática como lo aborda tu compañera, que lo tiene con relación a la memoria histórica, lo tiene en relación con los cambios de hoy, va a trabajar chichas de colores, va a trabajar chichas de otros productos, va a trabajar con el Museo de la Chicha, y va a trabajar con gente del Festival de la Chicha, así no está en pleno festival, sino como es la organización social y cómo se reproduce actualmente el consumo de este elemento. Creo que hay otras bebidas que puedes abordar si quieres trabajarlas, y que son muy colombianas, si quieres irte por el lado de las bebidas. Si quieres, puedes mirar tal vez otro tema, sería interesante. Si vas a seguir por el lado de la chicha, tienes que ser mucho más novedoso que tu compañera, porque entrarían como en una pugna ahí entre los dos. Yo hasta ahorita he evaluado 4 grupos, es decir, que pueden haber otras personas que estén trabajando este tema. Siguiente al paradón. María Camila, yo creo que ella hizo las 4 hojas, pero en blanco. María Camila, supongo que eres colombiana por tu nombre. Y creo que es necesario que por favor seas más narrativa en tu propuesta. No me la has contextualizado y no la entiendo en absoluto. ¿Por qué una colombiana, cuando yo le digo que hable de somos lo que comemos, me habla de comida palestina? No sé. Sé que estás en Berlín, sé que es difícil de encontrar colonia colombiana, no eres la única que está en el extranjero, hay compañeros en Florencia, en Nueva York, en otras regiones. Pero ¿por qué justificamos en el somos lo que comemos trabajar sobre comida palestina? ¿Tu origen es palestino o por qué? Si tu origen es palestino, pues hace parte de tu somos y se justifica. O vives en esa zona de donde está el lugar y que hace parte, no sé, de tu influencia, o por qué en ese somos. Si bien estás en el centro de Berlín, es lo que entiendo, ponme un berraco mapa porque yo no conozco Berlín y no entiendo bien cómo contextualizas ese tema. ¿Cuál es la comida rápida? ¿Cuáles son los productos? ¿De qué se trata? Explícalo. Y para eso te puedes gastar perfectamente una página, y sobre todo en tu caso, que es un tema que no es fácil de trabajar, puedes gastarte más de un medio párrafo. Tienes que contextualizar dónde queda el lugar,
qué tipo de comida es, qué tipo de sabores es, por qué lo escoges, cómo se justifica este tema, cuál es el objetivo que tú vas a realizar. El lugar tiene un proceso de gentrificación y eso es muy interesante, muy chévere que se analice este elemento de la gentrificación porque se da en muchos otros lugares. Por ejemplo, la chicha se puede ver a través de la gentrificación en la Candelaria y eso es algo que, por ejemplo, tu compañero no ha visto. Mm, y que puede ser muy interesante desde esa óptica. Cómo se hacen esos desplazamientos de las poblaciones que residen ahí. Pero te quedas como en eso. El hecho de ser musulmanes practicantes en Europa es por supuesto un elemento súper clave que se puede trabajar, pero en el contexto de observación no me dices ni dónde quedan, ni cuál es la manzana, ni qué tipo de entorno es, qué estrato social es, quiénes viven ahí, que los personajes son de dónde, son de origen palestino, son todos alemanes, son de dónde, porque son musulmanes, cómo llegaste ahí, cuál es la relación que tú tienes con ese sitio, y pues además de ver comer, qué acontecimientos políticos, sociales, económicos, antropológicos vas a observar. Yo creo que aquí no hay un proyecto, es un tema que puede ser muy interesante, es un tema que tú puedes dar mucho, pero que aquí no hay un proyecto de investigación. Por favor, 4 hojas, aunque sea de descripción de lo que quieres trabajar. Jason. Con Jason me pasa lo mismo que con Javier, que no es un tema nuevo. Para tamales, curiosamente, también hay otro Jason, Jason Cuevas, que va a trabajar en los tamales. Entonces, pasa realmente, y ambos tienen un tema, un proyecto parecido. Jason Cuevas viaja mucho y va a mirar como las plazas de mercados con los tamales tolimenses. Tú estás en Bogotá y se centra únicamente en los diferentes tipos de tamales que hay en Bogotá, pero lo dejas ahí quieto, no lo desarrollas bien. Y esos diferentes tipos de tamales es lo que podría hacer que te diferencies de tu otro tocayo Jason, que además de tener el mismo tema, tienen el mismo nombre. Entonces, a ti también te invito a que te leas que te busques y te investigues sobre los tamales, los distintos tipos de tamales que hay, la literatura que hay sobre ellos y que abordes tal vez tamales al por mayor, ¿no? No solo los tamales tolimenses que pues tienes la fortuna de tener tu abuela, sino que también hay tamales santanderianos, tamales boyacenses y ahorita hasta los tamales de carulla, digamos, de éxito, pueden ser unos nuevos tipos de tamales y mirar esa diversidad de los distintos tipos de arroz, aquellos que se hacen con harina de garbanzo, con harina de arroz, con harinas de maíz, los que se envuelven en hoja de plátano, hay otros que se envuelven en hojas de bijao, hay distintos envueltos, distintas formas, cuadrados, redondos, rectangulares, mmm, tamales enlatados incluso, y toda esa diversidad puede ser un problema de investigación muy interesante porque también es la diversidad cultural que puedes entrar a observar. Entonces, analizar cuál es la diversidad existente de los tamales en Bogotá y en las plazas de mercado de Bogotá. La abuelita es importante y es maravillosa, pero no nos centremos únicamente en la abuela. Vamos a las plazas de mercado, vamos a los distintos restaurantes. Yo te diría, hazlo en tamales y esos diferentes tipos de tamales. Eso haría que te diferenciaras de tu compañero que va a trabajar el tamal tolimense y se va a centrar en lo tolimense. Incluso si puedes darte a lo que está envuelto en hojas, sería chévere, porque mira que al generalizarlo tal vez
puedes llegar a otro tipo de investigación que no sea repetitiva. También lo que buscamos es que no sea repetitiva. No nos quedemos en el cómo se hace el tamal y simplemente, sino en esa diversidad y los distintos elementos culturales, los distintos patrones culturales que hay a la hora de realización de los tamales. Eso es lo que te puede ayudar mucho en tu trabajo. Yo siento que este grupo en general, creo que ya termino con Jason, sí. Yo creo que ya hablé de todos. Creo que este grupo en general no ha hecho el ejercicio de escribir esas 4 páginas, de decir media página de enfoque de tema, media página sobre la problemática a observar, media página sobre mi contexto, media página sobre los personajes, media página sobre mis acontecimientos, si quiero una de ventajas y desventajas, porque no se han puesto a escribir y a definir ya algo que tendrían que tener, y es cuál es mi tema, qué es lo que lo hace importante, es decir, mi justificación de ese trabajo, y qué es mi problema a observar desde el enfoque de investigación, y que ese problema a investigar me va a dar la sustancia de todo mi trabajo. Para mí es muy interesante, por ejemplo, mirar gentrificación en la cocina, pero esto es necesario contarlo. Entonces, ¿qué se entiende por gentrificación? ¿Qué se entiende por diversidad cultural en los tamales? ¿Qué se entiende por memoria histórica en los envueltos? ¿Qué se entiende por construcción de los imaginarios en el chontaduro? Ese imaginarios, memoria, gentrificación, eso es lo que le da la sustancia a todos sus trabajos. Este grupo siento que está muy por encimita, muy superficial, y hay muy pocas cosas que me dicen acá hay un buen trabajo. Es necesario ponerse más las pilas. Recuerden que mi Skype está abierto a todos ustedes. Cualquier cosa se comunica. Gracias.